Hola a todos, bienvenidos. Damos el porcentaje de pureza en una muestra. La fórmula es sencilla. Es igual a la masa de un compuesto puro en la muestra sobre la masa total de la muestra impura y por 100. En este esquema podemos ver de qué se trata. Supongamos que tenemos aquí 10 partículas. ¿Sí? Las X son 8 y con las bolitas sumamos 10. La suma de todos sería el total de la muestra impura. Todo esto es la muestra impura. ¿Cuál es la impureza? Estas bolitas, supongamos, ¿sí? ¿Y cuál es el compuesto puro? Las X. Entonces, para hallar el porcentaje sería 8, que es la cantidad de X, sobre 10, que es la suma de X más las bolitas. Esa sería la masa total, digamos, de la muestra impura. Nos daría 8 sobre 10 por 100 y nos da 80% de pureza. Significa que el 80% de esa muestra son X y el 20% son otras cosas. Digamos, es importante resaltar que cuando hablamos de impurezas, no necesariamente estamos hablando de cosas inservibles. Supongamos que toda esta muestra es oro excavado. Hemos visto de alguna forma que en las minas de oro la mayor parte que es tierra. Entonces las X puede ser tierra, ¿sí? Y las bolitas el oro. Podemos decir entonces que 80% en tierra y 20% en oro. El oro es mucho más valioso que la tierra, pero en este caso podría ser la impureza. Entonces la cuestión es que cuando pensemos en impurezas, no pensemos necesariamente en cosas inservibles. Sencillamente es algo diferente a lo que es la en mayor cantidad. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 120 gramos de hierro que contiene 92,5 gramos de hierro puro, ¿cuánto es su pureza? Puede que el resto no sea hierro, ¿sí? Pero puede ser platino, es mucho más valioso que el hierro. Esa es la cuestión. Entonces, muy fácil. Cogemos la masa del hierro puro, que es 92,5 gramos, y lo dividimos en 120, que es la masa total de la muestra. Y eso por 100 nos da 77,1%. Esta sería la pureza, 77,1 gramos de hierro por cada 100 gramos de la muestra. Ese es un factor de conversión que nos puede servir para algún cálculo estequiométrico. Veamos un ejercicio un poco más elaborado. Veamos el porcentaje de pureza en un compuesto. Supongamos que tenemos 0,751 gramos de sulfato de cobre, ¿sí? Y en esa muestra se determina que hay 0,103 gramos de cobre puro. Como el sulfato de cobre tiene puro, entonces a partir del cobre puro determinado, vamos a calcular el porcentaje de pureza de todo el compuesto. ¿Qué datos debemos buscar? Entonces el sulfato de cobre tiene esta fórmula y usamos la masa molar. 249,68 gramos por cada mol. Vamos a decir que el sulfato de cobre lo simbolizamos como S para que pueda escribirlo en el factor de conversión y no me ocupe demasiado espacio. Muy bien. Entonces partimos de la masa que tenemos de cobre puro. Desde ahí vamos a llegar a la cantidad de sulfato de cobre que es puro en esta muestra que es impura. Entonces la primera pregunta que hacemos es, ¿esta masa de cobre a cuántas moles de cobre equivale? Porque para buscar relación con la fórmula química necesitamos saber las moles de cobre. Por ejemplo, si digo tengo una mol de cobre puro, pues cada mol de sulfato de cobre tiene exactamente una mol de cobre puro. Entonces ya puedo saber cuántas moles son de sulfato de cobre. Bien, entonces esos gramos de cobre los convertimos a moles de cobre con ese factor de conversión. Moles de cobre. Luego las moles de cobre las convertimos en moles de sulfato de cobre. Sencillamente una mol de cobre por cada mol de sulfato de cobre. Mol de cobre se cancela con mol de cobre. Ahora esas moles de sulfato de cobre las convierto en gramos de sulfato de cobre usando la masa molar. Cada mol de sulfato de cobre contiene 249,68 gramos de sulfato. Entonces el resultado aquí sería 0,404,699 gramos de sulfato de cobre. Y esto que sale aquí es la cantidad pura. Entonces puedo colocar aquí que es sulfato de cobre puro porque partí de un elemento puro dentro de esa misma sustancia. Entonces esto es lo puro, lo dividiría en la masa total de la muestra impura. Entonces el puro sobre el impuro por 100 me daría el porcentaje de pureza. 53,9% de pureza. ¿Cómo puedo expresar eso como factor de conversión? Es muy útil expresarlo así para problemas sucesivos de estequiometría. 53,9 gramos de sulfato de cobre puro, no olvidar que la fórmula es completa, es pentahidratado, estas aguas no se pueden quitar,
puro sobre 100 gramos de sulfato de cobre impuro, ¿sí? Eso significa el porcentaje de pureza, cantidad que hay por cada 100 gramos de la sustancia impura. Muy bien, apliquemos esto, revisemos el problema y apliquémoslo a esto. Muy bien, tenemos 9,531 gramos de dicromato de potasio y a partir de ahí se obtienen 0,107 gramos de cromo puro. A partir de este dato del cromo puro, determinar el porcentaje de pureza del dicromato de potasio. El problema es muy similar al que hicimos acá, salvo que allá es otro compuesto y otro elemento. Nos vemos en un siguiente tema.